ya que contamos con las autoridades. Siempre se les pide el respeto que han demostrado en todas las clases y ya saben, si quieren participar o tienen alguna consulta, pues ahí en la parte donde dice reacciones, levantan su mano. Bien, para... ¿Me permite Ok, está bien, profe. pedir permiso primero? Buenas tardes, chicos. Es un gusto y placer saludarles a cada uno de ustedes. Sé que algunos los conozco, pero otros pues son bienvenidos al Centro de Educación Básica. Para nosotros como autoridades es un placer estar compartiendo con ustedes este día, solamente para compartir un momentito con ustedes su tiempo de clase. Así que solicitamos siempre cada uno de ustedes, ¿verdad? Su comportamiento a cada una de las clases, ya que queremos llevarnos las mejores impresiones de ustedes. Muchísimas gracias, profesor, por ese acceso que nos da a permitir compartir de clases. Bien, sea bienvenida, señora directora. Jóvenes, voy a pedirles que me enciendan la cámara todos en este momento para verificar si están cumpliendo con la disposición de la camiseta blanca o la Ya camisa voy, profe. blanca. Y también, pues ya se entiende, ¿verdad? Que algunos están utilizando la camisa del uniforme de educación física, la color rojo, que también es válida. Los que tienen el uniforme, pues el uniforme, y aquellos que no tenían el uniforme, habíamos acordado que una camiseta blanca. Entonces voy a solicitarles que por favor todos me enciendan en este momento su cámara para verificar. Creo que Carla Jiménez tiene problemas con el internet porque ya nunca le funciona la cámara, ¿verdad? Es la única que me ha reportado. Y creo que se reportó Jorge, que no iba a poder entrar también. Ah, pero veo que aquí está. Sí, creo que tiene problemas con el internet, Jorge Sánchez. Muy bien. Son pocos los que hace falta que me enciendan su video para verificar si están cumpliendo con el uniforme. Jency González, Edwin Cruz, Ashley López. Por favor, enciendan su video para verificar. Bien, veo que la mayoría están cumpliendo con el uniforme y eso me da gusto, ¿verdad? Con ustedes no he tenido ese problema y los felicito. La mayoría siempre están con el uniforme. Son raros los casos que he visto que no portan el uniforme. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Sí, ya se excusó Carla en el chat que no puede encender el video. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo, pero antes de continuar, voy a dar una retroalimentación de la clase anterior. ¿Se acuerdan del tema anterior que era operaciones básicas con polinomios? Estuvimos viendo cómo se clasifican los polinomios, cuál es el grado de un polinomio y algunos estudiantes les vi algunos errores en las tareas que me mandaron. Entonces voy a dar una retroalimentación de eso el día de hoy. Permítanme compartir pantalla para que ustedes puedan ver si tienen algún error. Les recuerdo que no hay necesidad de que vuelvan a copiar esto, ¿verdad? También pueden hacer capturas de pantalla y también al final de esta clase yo voy a compartir el video, el link, porque los videos de las clases los subo a mi canal de YouTube, entonces al final de la clase, después de que les envío la tarea, también mando el link del video para que usted pueda volver a ver la clase y también pueda tomar nota, ¿verdad? Aquí voy a hacer un pequeño resumen de la tarea y para que ustedes vean qué aciertos tuvieron y si tuvieron algún error, pues que puedan corregir. Muy bien, Avi Narieli se acaba de excusar que no puede encender la cámara. Bien, entonces, permítanme compartir la pantalla. Bien, aquí vamos. ¿Puede alguien confirmarme si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelente. Siempre acuérdense que voy a apagar mi video porque cuando se activa la función de compartir pantalla consume bastante internet y si tengo mi video encendido entonces a veces se vuelve lento. Y
Últimamente he notado que hay como un retardo entre el audio y la pantalla que voy pasando como de 15 segundos. Entonces, posiblemente se va a dar eso. Si en algún momento ustedes ven que se queda pegada la pantalla o algo, me lo hacen saber, ¿verdad? Porque he notado que cuando hay baja conexión siempre hay como un retardo. Muy bien. Este es un repaso del tema anterior, ¿verdad? Lo que voy a hacer es compartir cuál era la solución de la tarea para que ustedes vean si tuvieron como, no sé, algún error o algo no lo entendieron muy bien. Teníamos un cuadro que había que llenar. Entonces, si se ven en la primera fila, en la primera columna, perdón, teníamos varias expresiones. Y lo que tenía que hacer el estudiante era completar la segunda y la tercera columna. Entonces, en el primer caso tengo 10m al cuadrado. Si se fijan, esto es un solo término, ¿verdad? Cuando tenemos una expresión con un solo término, le llamamos monomio. Sí, cuando era de 2 términos era binomio, cuando era de 3 trinomio y de 4 en adelante le llamábamos polinomio. Entonces en el primero tenemos un término, le llamamos monomio, y el grado dependía de los exponentes de las variables. Si en una expresión habían más de un término, entonces el grado iba a ser en el término que hubieran más exponentes en sus variables, o la suma de los exponentes de sus variables, eso me iba a determinar el grado del polinomio. En este caso solo hay un término, entonces era de grado 2, porque la única variable que es m está elevada a la 2. En el segundo caso teníamos un término constante. Le llamábamos término constante porque no tiene variables. Como solo es un término, es un monomio, y un término constante siempre iba a tener grado 0. En el tercer caso teníamos un trinomio. Si se fijan, tenemos 3x a la 3 menos 6b más 5. Aquí hay 3 términos, por lo tanto es un trinomio. El primer término está elevado a la 3. El segundo, cuando una variable no está elevada a ningún número, sabemos que hay un 1 aunque no lo escribamos, ¿verdad? Entonces tiene exponente 1. Entonces, el término que tiene más exponentes en sus variables era el primero. Entonces podemos decir que es un trinomio de grado 3, ya que la variable de este término está elevada a la 3, de 3x a la 3. Muy bien. En el cuarto teníamos 5xy. Es un monomio porque solo tiene un término. A pesar de que el número va acompañado de 2 variables, solo tiene un término. Entonces le conocemos como monomio. Ahora, si sumamos los exponentes de esas 2 variables, x está elevado a la 1 y y está elevado a la 1. Por lo tanto, si sumamos 1 más 1, podemos decir que este es un término de grado 2, o podemos decir que es un monomio de grado 2. Bien, tenemos el siguiente que es 3b más 10. Si se fijan, está compuesto por 2 términos. Uno que va acompañado con variable y el otro que le llamamos término constante porque no lleva variables. Como está formado por 2 términos, vamos a decir que es un binomio. Y el grado va a depender de la variable. Solo hay una variable, por lo tanto está elevada a la 1, ya que no tiene ningún exponente. Entonces podemos decir que es un binomio de grado 1. Y en el último teníamos un polinomio porque ya tiene 4 términos. Tenemos 2ab, negativo 4x al cuadrado, más 2a, más 1. Si se fijan, hay 4 términos. Entonces, acá vamos a ver cuál tiene más exponentes en las variables. Si nos fijamos, 1 es un término constante, no tiene variables, por lo tanto, no tienen exponentes. 2a tiene una variable que está elevada a la 1, ya que no hay ningún exponente, sería grado 1. Y acá tenemos 4x al cuadrado. Este término sería de grado 2. Y en 2a también tenemos 2 variables y cada una está elevado a la 1. Tenemos 2a elevado a la 1 porque no tiene exponentes y b elevado a la 1 porque no tiene exponentes. Si se fijan, hay 2 términos con igual número de exponentes en sus variables. Por lo tanto, cualquiera de los dos puede estar de primero, según el orden de la forma canónica, que es lo que vamos a ver después. Como no hay uno que sea mayor que 2, entonces el grado del polinomio es de grado 2. Voy a leer unos mensajes que acaban de dejar en el chat. Dice José Isaac Romero: profe, ¿un número puede tener una cantidad ilimitada de variables o hay límites? Pues acá lo más que hemos visto, lo que vamos a ver,
lo más que vamos a ver son 2 o 3 variables. 3 variables las vemos en noveno en el mismo término, ¿verdad? En el mismo término. Pero aquí lo más que vamos a ver son 2, de momento, ¿verdad? Sí pueden haber más variables o cantidades ilimitadas, pero eso ya se ve a nivel universitario. En noveno vamos a ver con 3 variables y aquí con 2 variables máximo. Muy bien. Acuérdense que pueden hacer capturas de pantalla de esto, ¿verdad? Y después corregir su tarea si tienen o tuvieron algún error. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte de la tarea. La siguiente parte de la tarea, también de monomios y polinomios, me decía que ordenara los siguientes polinomios en forma canónica. Decíamos que un polinomio se ordena en forma canónica cuando colocamos sus términos de mayor a menor grado. Para ello dependemos de cuántas variables hayan y a qué exponente están elevadas las variables. Entonces teníamos el primer caso. Si ustedes se fijan en el primer caso, en el inciso A teníamos 5x por y al cuadrado más 7x elevado a la 2 por y a la 2 menos 4x elevado a la 2 más 7. Teníamos acá un polinomio con 4 términos. Entonces lo que debíamos hacer nosotros es contar cuántos exponentes hay en las variables de cada término. En el primero, x está elevado a la 1 y y está elevado a la 2. 1 más 2 me suman 3. Puedo decir que este término tiene grado 3. En el segundo, que es 7x al cuadrado por y al cuadrado, sumo 2 más 2. Entonces puedo decir que este término tiene 4 o cuarto grado. Entonces aquí vemos que ya 7x elevado a la 2 por y elevado a la 2 es mayor que 5x por y elevado a la 2. Entonces aquí ya sabemos, este tiene 3. El segundo tiene 4, negativo 4x está elevado a la 2, es de grado 2, y positivo 7 es un término constante ya que no tiene variable, entonces decimos que es de grado 0. Entonces para ordenarlo va a ir primero el mayor, ¿verdad? El primero sería 7x cuadrado por y a la 2, iría de primero ya que tiene 4, suman 4 los exponentes de sus variables. Y nos quedaría de esta manera, el primero que tiene 4, luego más 5x, por y al cuadrado, este tiene 3 porque x está elevado a la 1, aunque no tenga exponentes, sabemos que siempre está elevado a la 1, entonces sería 1 más 2, 3, luego 4x a la 2, que sería de grado 2, y por último me queda el término constante, que sería de grado 0. Esta sería la forma en que yo ya lo ordené en forma canónica o forma descendente. Ustedes pueden ir corroborando en sus cuadernos la tarea, ¿verdad? Si la tenían bien o si la tenían mal. Bien, voy con la siguiente. En el inciso B, si se fijan, tengo 8ab más 5x z al cuadrado. Aquí creo que algunos se confundieron y me pusieron 2. Para la próxima le voy a poner una línea ahí en medio de la z para que no se confundan. Creo que eso dio lugar a confusión, porque la z la confundieron con un 2. Según estuve viendo las tareas, era z elevado al cuadrado. Menos 1 más 4a. Entonces lo que voy a hacer primero es contar cuántos exponentes suman las variables de cada término. Si se fijan, en 8ab, como a y b no tienen exponentes, entonces asumo que hay 1 más 1 es igual a 2. Puedo decir que 8ab es un término de grado 2, más 5xz al cuadrado. Si se fijan, x tiene exponente 1 y z tiene exponente 2. Entonces, si yo sumo 1 más 2, me da igual a 3. Puedo decir que este término, 5xz a la 2, tiene grado 3. Y luego tengo menos 1, que es un término constante, ¿verdad? Este sería grado 0. Y por último, positivo 4, a este elevado a la 1, ya que no tiene exponentes. Entonces, ¿cuál tenía más? Tenía más 5x z a la 2, tenía 3, entonces es el que va a ir primero. Luego va a ir 8ab, que es de grado 2, luego va a ir 4a, que es de grado 1, y por último el término constante, que es de grado 0. Y me quedaría de esta manera. Si se fijan, ya ordenado en forma canónica, 5x z elevado a la 2 tiene grado 3, 8ab tiene grado 2, positivo 4a tiene grado 1 y negativo 1 tiene grado 0. Bien, entonces lo voy a dejar un momento para que ustedes
puedan hacer una captura de pantalla y puedan corroborarlo después con su tarea, ¿verdad? Profe, sale borroso la pantalla. Permítanme. No, profe, sale bien a mí. Sí, profe, a mí también me sale bien. Esto va a depender de la conexión, ¿verdad? Si alguien tiene bajo internet, a veces tiende a pasar esto. O también de mi conexión. Confírmeme alguien más si se ve la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Profe. Se ve la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Muy bien. Sí, se ve la pantalla. Bien. Ahora voy a pasar a la última parte de la tarea. Calcule las siguientes adiciones o sustracciones aplicando lo aprendido en clase. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de adiciones, hablábamos de sumas? Y cuando hablábamos de sustracciones, hablábamos de restas. Y aplicamos algo que se llamaba términos semejantes, ¿verdad? Que consistía en agrupar los términos que tuvieran variables con exponentes iguales. Y lo que hacíamos era sumar o restar los coeficientes para reducir esos términos semejantes. En el primer caso teníamos una suma 4x más 7y más x más 5y. Era una suma. Si se fijan acá sí teníamos términos semejantes, por ejemplo 4x con x son semejantes, ¿verdad? La misma variable y elevado al mismo exponente. 7y y 5y también son semejantes, tienen la misma variable y también están elevados al mismo exponente. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar los paréntesis. Fíjense bien, aquí coloqué de otro color los términos semejantes para que ustedes los identifiquen. 4x con x del mismo color y 7y y 5y de color negro para que ustedes puedan identificar cuáles eran semejantes. Luego lo que hacíamos era restar o sumar los coeficientes dependiendo del signo. En este caso, como eran sumas, aquí me quedaría 4, es el coeficiente de 4x, voy a colocar la variable afuera y acá tengo x. Acuérdense que cuando una variable está sola, siempre vamos a asumir que tiene un coeficiente 1. No lo escribimos, solo cuando necesitamos sumar o restar, lo vamos a escribir. Entonces creo que aquí también hubo alguna confusión, según observé las tareas. Aquí teníamos una x sola, ¿se acuerdan que yo en la clase anterior hice un ejemplo parecido a este, verdad? Nada más que lo hice con la variable a. Si tenemos una variable sola y necesitamos hacer una operación de suma y resta, sabemos que esa variable va acompañada de un 1 como coeficiente. Entonces, 4 más 1 y dejamos la variable, ya que es común o término semejante, la dejamos afuera del paréntesis. Más, ahora voy a sumar los otros dos términos semejantes. En este caso tenía 7y y 5y. Voy a dejar dentro del paréntesis los coeficientes, que era 7 más 5. Y la y, como es un término común, la voy a dejar afuera. Ya planteado de esta manera o agrupados en términos semejantes, lo que voy a hacer solo es hacer las operaciones, ¿verdad? 4 más 1 me va a dar igual a 5 y le voy a copiar su variable, 5x. Más 7 más 5 me va a dar igual a 12 y le voy a copiar su variable, que sería la letra y, quedando de la siguiente manera. 5x más 12y. Entonces, en esto consistía lo de los términos semejantes que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Agruparlos y operar los coeficientes de las variables. Bien, voy a hacer el otro ejemplo. Voy a ir un poco rápido porque creo que esta sesión se va a terminar. Bueno, ya saben, si se termina esta sesión, pueden volver a ingresar con el mismo link, ¿verdad? Bien, acá tenemos el inciso B, A más 4B más 5A más B. ¿Qué voy a hacer primero? Primero voy a identificar si hay términos semejantes. Acá tengo A y aquí tengo A. Están al mismo exponente, por lo tanto son semejantes. Tengo 4B y tengo B. Están elevados al mismo exponente, por lo tanto son términos semejantes. Lo primero que voy a hacer es quitar los paréntesis. Es lo primero que voy a hacer. Si yo quito los paréntesis y aquí les coloqué de otro color los términos semejantes para que ustedes los vayan identificando. Tengo A y acá tengo 5A. Acá tengo 4B y acá tengo B. Luego lo que voy a hacer es meter entre paréntesis los coeficientes de los términos semejantes para operarlos. Si se fijan, en el primer caso tengo A. Como les mencionaba anteriormente, siempre que tenga una variable sola
y necesito hacer una operación, ya sea suma o resta, entonces sabemos que va acompañada de un 1. Por lo tanto, me quedaría 1 más 5. Y voy a copiar la variable que es común o semejante afuera del paréntesis. ¿Quién es común? Es A. En el segundo caso sería 4B y B. Sabemos que aquí en esta B hay un 1, ¿verdad? Yo necesito hacer una operación, entonces cuando necesito hacer una operación voy a copiar ese coeficiente. Entonces dentro del paréntesis me quedaría 4 más 1. Y como B es la variable que es término común, la voy a copiar afuera del paréntesis. Ya resuelto eso, lo que voy a hacer es agrupar en paréntesis los coeficientes de los términos semejantes. Para el primero sería 1 más 5. Y voy a copiar afuera la variable que es A. Si se fijan, acá tengo 1 más 5 y afuera copio la variable A. Luego en el siguiente sería más 4 más 1 y afuera copio la variable B. Ya planteado de esa forma, tengo agrupados los términos semejantes con sus variables. Lo que voy a hacer solo son las operaciones, ¿verdad? Sumo 1 más 5 y copio A. Y luego voy a sumar 4 más 1 y copio B, que sería la variable común. Y me queda de esta manera. Pueden tomar una captura de pantalla para que después corrijan su tarea a aquellos que tenían errores. Bien, voy a pasar a la siguiente parte. Calcule las adiciones o sustracciones aplicando lo aprendido en clase. Ya en este caso ya vemos una resta, ¿verdad? ¿Qué era el inciso C? Tengo 3A más 5 menos A más 4. En este caso tengo una resta y si hay términos semejantes. Tengo 3A y en este lado tengo A. Acá tengo 5 y acá tengo 4. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar los paréntesis y ubicar o colorear o remarcar, aquí lo puse de otro color para que ustedes identifiquen cuáles eran términos semejantes. Tengo 3A más 5 menos A menos 4. Los que están en azul son semejantes y los que están en negro también son semejantes. 5 y 4, ¿por qué son semejantes? Porque no tienen variables, independientemente del signo. Acuérdense que aquí, cuando teníamos una resta, había que hacer un procedimiento. Eso lo expliqué en la clase anterior. Para restar números y polinomios, habían dos términos. Siempre que tenemos una resta, tenemos el minuendo y el sustraendo. ¿Se acuerdan? Que les expliqué en la clase anterior. El primer término le llamábamos minuendo y el segundo sustraendo. Entonces, para restar polinomios, al sustraendo le vamos a cambiar los signos de los términos que tenga, ¿verdad? En este caso teníamos A positivo, entonces lo ponemos como A negativo. Acá teníamos positivo 4 y le cambiamos el signo y lo ponemos como negativo 4. Esto lo vamos a hacer en una resta, ¿verdad? Al sustraendo le vamos a cambiar los signos de sus términos. Y siempre lo voy a ubicar de colores los términos semejantes, ¿verdad? Tengo 3A y acá tengo negativo A. Acá tengo positivo 5 y acá tengo negativo 4. Ojo a esta regla, ¿verdad? La vez pasada la expliqué en la clase. Se le cambian los signos al sustraendo. Ya habíamos visto esto en la clase anterior. Ok, entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar dentro de paréntesis los coeficientes. Primero los voy a agrupar en términos semejantes. Entonces, comienzo con 3A. Entonces sería 3 dentro del paréntesis menos, decíamos que cuando una variable está sola y necesito hacer una operación, va a ser 1 su coeficiente. Entonces sería 3 menos 1 y voy a colocar afuera, voy a copiar la variable que es semejante, que es A, más 5 menos 4. Aquí no hay variables, entonces solo me queda 5 menos 4 dentro del paréntesis. Y me queda de esta manera. 3 menos A menos 1A más 5 menos 4. Aquí creo, no lo puse fuera del paréntesis, pero bueno, es igual, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Sabemos que la A es término común, entonces no importa si va fuera o dentro del paréntesis. Lo importante es saber hacer la operación. Sería 3 menos 1 y voy a copiar la variable, ¿verdad? 3 menos 1 me va a dar a 2 y voy a copiar la variable común que es A. Y por último solo sería hacer una resta, ¿verdad? 5 menos 4 que nos va a dar igual a
1. Permítanme, que aquí creo que me sale otra variable. Ahí está. Entonces el resultado me queda como 2A más 1. Fíjense bien, esta es una resta. En una resta lo que voy a hacer es cambiar los signos del sustraendo. Teníamos como sustraendo A más 4. Entonces A está positivo, lo voy a poner negativo. 4 está positivo, lo voy a poner negativo. Luego voy a hacer restar los términos semejantes. En este caso sería 3A menos 1A. ¿Por qué menos 1? Porque cuando tenemos una variable sola vamos a agregar un coeficiente 1. Luego más 5 menos 4. Entonces 3 menos 1 me va a dar igual a 2. Copio la variable común que es A. Y acá tendría 5 menos 4 más 1. De esa manera queda resuelto el ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo. En este, si se fijan, involucra más variables. Teníamos la variable m y la variable n. Como les había mencionado en la clase anterior, las variables puede ser cualquier letra del abecedario, ¿verdad? Desde A hasta Z. Acuérdense que si se acaba esta reunión pueden volver a entrar y lo hacen con el mismo link, porque creo que ya solo queda un minuto. Entonces, si se acaba, vuelven a entrar y continuamos desde acá, del ejercicio D.